Hola, soy Almudena Moreno y este es el podcast de Vida Fertility Deseando ser mamá. Un lugar en el que debatir, entender y explicar el complejo mundo de la fertilidad. Cada semana, distintos especialistas nacionales e internacionales nos van a explicar todo lo que queremos saber sobre la fertilidad y sus misterios. ¿Te interesa? ¿Quieres ser mamá pronto? Pues este es tu lugar. Mi invitada de hoy es al podcast Deseando ser mamá, el podcast de Vida Fertility. Es una gran ginecóloga, investigadora de Harvard, titular de la cuenta Qué buena mis hormonas, muy famosa en todo el sector de la fertilidad. Y hoy vamos a hablar con ella de muchas cuestiones súper interesantes. Vamos a hablar la dieta y los hábitos y cómo influyen en nuestra capacidad reproductiva. ¿Qué papel juega la microbiota? ¿Qué intervenciones dietéticas podemos hacer para mejorar nuestra fertilidad? ¿Qué es eso de los disruptores endocrinos? ¿Qué significa ese palabra y cómo nos afectan? Bueno, si estás buscando el embarazo, creo que te va a interesar mucho lo que Isabel nos va a contar. Vamos a empezar. Isabel, acabas de llegar de Harvard hace... Una semana. Una semana. Sí, qué interesante. Luego nos cuentas un poquito algunos estudios en los que estés participando. Luego os contaré algún folletito que tengo con Harvard que os va a parecer muy, muy, muy interesante. No hay muchos ginecólogos españoles que estén especializados en fertilidad y que colaboren en Harvard en investigaciones punteras. Así que para nosotros es una gran suerte tenerte aquí y te vamos a aprovechar. Y la mía también. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la fertilidad. En el proceso de la fertilidad participan un gameto masculino y un gameto femenino, es decir, una cosa que aporta el hombre y otra cosa que aporta la mujer. Cuando hablamos de infertilidad, hablamos por tanto de problemas que afectan al hombre y a la mujer, al gameto masculino y al gameto femenino. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las mujeres o por los hombres? Buena pregunta. Vamos a empezar por las mujeres. Venga. Porque me parece, Almudena, que podemos incluir aquí un componente extra, por llamarlo otro actor secundario, a veces no tan secundario, que interviene también en el éxito reproductivo. Es decir, hablemos de una clínica de fertilidad o un embarazo natural, necesitamos tener el cuerpo de la mujer, el organismo y el útero, el aparato reproductor, en condiciones. Es decir, lo que tú has dicho, tenemos óvulos y tenemos espermatozoides, pero finalmente donde tiene que reproducirse y desarrollarse ese embrión, si se ha conseguido la fecundación, es el cuerpo de la mujer. Como yo digo, el templo. Siempre se lo digo porque es muy potente y la mujer muchas veces es capaz de hacer cosas maravillosas para potenciar su salud reproductiva en este punto. ¿Por qué? Porque no solo es la calidad de los gametos, del óvulo y del espermatozoide, sino cómo está el útero, si la mujer ha tenido infecciones reproductivas, si ha tenido X, ¿no? Cualquier cosa, incluso cualquier enfermedad general que pueda repercutir en este órgano tan importante. Pues eso sí que es interesante. La verdad es que siempre habíamos oído que eran los espermatozoides y los ovocitos, ¿no? Cómo trataban la reserva ovárica y estas cosas que ahora nos explicarás. Pero claro, ahora vemos que hay como un tercer componente que es como una silla de 3 patas que sin una de ellas te vas a caer igual, un trípode como esto. Es así. Como un trípode, ¿no? Es así, es así. Y es verdad que la medicina reproductiva se ha centrado mucho en el espermatozoide y el óvulo, pero quizá algo menos, o no en todas las clínicas o no en todos los especialistas tienen esa visión de medicina integrativa, ¿no? Tú como experta, además eres una ginecóloga experta en medicina integrativa, que entiendo por tanto que es aquella que hace, ¿no? Que trata las 3 patas. Las 3 patas y más allá. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina integrativa, holística, 360, como se quiera llamar, hace referencia a este especialista que hoy día está actualizado, que sabe que entendiendo una mujer desde el punto de vista generalizado, es decir, que una mujer tenga mala calidad en sus digestiones, Almudena, o que haya tenido infecciones de repetición, o que haya tenido una enfermedad autoinmune, que antes a lo mejor en la medicina reproductiva solo se tenía en cuenta y se ceñían al aparato reproductor, ahora sabemos que mejorando estos aspectos que tienen que ver con otras especialidades, pero por ahí podemos entrar y mejorando esos
podemos llegar a nuestro éxito, como decimos, es el test de embarazo positivo. Entonces, la medicina holística integrativa no quiere decir que yo sea todas las especialidades. Yo tengo médicos endocrinos, tengo neurólogos, tengo psicólogos. Yo no soy... No somos totipotentes, pero sí que a través de esos datos que nos da la mujer en el historial es tan importante que podemos llegar a mejorar su salud reproductiva. Vale, bien, entonces he entendido que en la medicina integrativa, a ver si lo he entendido bien, si no me lo dices, ¿eh? O sea, al final lo que haces es tratar aspectos que inciden sobre la capacidad reproductiva que no se ciñen únicamente al aparato reproductor Correcto. femenino, ¿no? Que es, pues, la microbiota, ¿no? Que es una cosa que se habla mucho, o los disruptores hormonales, ¿se dice así? Y es que puede ser, Almudena, un simple consejo. O sea, tú vienes a verme a mi consulta y a lo mejor te digo, vamos a poner un ejemplo del día a día. Venga. Y es el ticket de la compra. La tinta con la que sale el ticket, esa tinta calentita, o de los tickets del avión y demás, suelen tener bisfenol A, que es el más estudiado en mi universidad de Harvard y es el que tiene una repercusión grande en la mala calidad de los gametos, tanto en el espermatozoide como en el óvulo. Ah, sí. Qué fácil no cogerlos, claro. O sea, qué fácil no cogerlos, qué fácil me lo puedes mandar por mail y nos estamos ahorrando un paso, porque los disruptores endocrinos son esas pequeñas moléculas que no vemos, que están por el ambiente, que son capaces de unirse a tus maquinarias hormonales y alterar, mezclar, potenciar, suprimir actividades que son normales para poder conseguir una buena salud reproductiva. Es decir, no sabemos cómo pueden actuar, hacen lo que quieren, son muy caprichosos. Y tampoco se pueden medir a veces, porque antiguamente, para tener contacto con disruptores endocrinos, era el que trabajaba en el campo que tenía contacto con pesticidas. Pero hoy día los disruptores están en un make-up, en un maquillaje, están en los tickets, están en una botella de plástico, en un chupete dentífico, etc. Eso está regulado hasta cierto punto, ¿no? O sea, igual que el parabeno, sabemos que los productos de belleza intentan ya, están muy regulados a nivel español y a nivel europeo, pero también, ¿qué pasa? Que hay cosas que no podemos medir. Estamos aprendiendo ahora lo que son los disruptores y cuál es la dosis. Por eso es un simple consejo, o sea, que muchas veces todo esto que estamos diciendo, medicina holística, medicina reproductiva y éxito, son con pequeñas maniobras podemos conseguir un gran cambio en esto. El tema de la microbiota, ¿no? En Vida Fertility sé que hacemos biopsias del endometrio donde miden la microbiota. Desde el punto de vista de esta medicina integrativa, ¿cómo gestionáis, cómo tratáis estas posibles descompensaciones de la microbiota y cómo afecta eso? ¿Cómo puede llegar a afectar esas descompensaciones en un tratamiento de fertilidad o en una búsqueda natural de un bebé, ¿no? Sin un tratamiento, claro? Es que no hace falta que sea un tratamiento de fertilidad. Pues fíjate, la microbiota, un dato curioso, la microbiota mayor que tenemos es la microbiota digestiva, seguido de la microbiota vaginal y la tercera es la microbiota oral. Es muy importante porque para que sepáis que tenemos millones y millones de bacterias que antes se pensaba que eran parte de la luz intestinal y ya está. Ahora se sabe que tienen funciones, incluso ayudarnos a masticar, para que me entendáis, alimentos, a procesar y a mejorar nuestra luz intestinal, que muchas veces está dañada por tanto tóxico y pasan sin filtro sustancias que no nos interesan en sangre. Me ciño a la microbiota uterina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Antes se pensaba que el útero era estéril, es decir, que no habían bacterias. Pero ahora se sabe que sí que tenemos bacterias aquí. Anda. Y si la mujer ha tenido infecciones de repetición o no, pero no conseguimos un éxito y estamos ahí RQR, la mujer aborta y no conseguimos saber qué ocurre, muchas veces tenemos aquí el resultado. Y es que tomando una biopsia o intuyendo sin hacer una biopsia que la mujer ha podido tener un proceso infeccioso vaginal o uterino, tratando con probióticos, por ejemplo, podemos mejorar que el embrión se quede en su sitio, que es dentro del útero, ¿no? En el endometrio. Y esto es importante porque, para que lo entendáis, si el cuerpo está en otra cosa, es decir, en solventar una infección leve, que a lo mejor no da la cara, no tiene por qué acudir la mujer a urgencias con dolor, sino simplemente se diagnostica por este historial o por una biopsia, muchas veces sabemos que el embrión no se va a quedar en un sitio que está alterado, está en otra cosa, está intentando solventar una infección y nosotros queremos que se implante, no es el mejor lugar para que entendáis. Ni el mejor momento, ¿no? Exactamente. Entonces, esto lo enlazo con el éxito reproductivo y me gusta esta palabra porque el éxito reproductivo hay que ser muy paciente.
Muy paciente, nunca mejor dicho, y es que no nos gusta correr en todo esto. Si yo encuentro una paciente con una microbiota alterada o lo sospecho, prefiero esperar 3 meses, 4 a mejorar este parámetro que hacerle corriendo un tratamiento de fertilidad y que no tengamos éxito. Aunque la edad juega en contra, recordar que aquí, como digo, hay un componente muy importante. Sí, a veces si corres te estampas, ¿no? Contraproducente, así es. Claro, ese diagnóstico holístico integrativo es súper importante para saber que todos los pasos que están dando los distintos especialistas los están dando en el lugar o hacia el lugar correcto, ¿no? Muy bien. En la mujer, de todas estas cosas que me has contado, cuando tú te enfrentas a mujeres o parejas que quieren tener bebés, ¿cuáles son las causas más importantes que ves tú en la consulta de infertilidad, de problemas de fertilidad? ¿La microbiota, las descompensaciones? ¿Qué es lo que ves? ¿La reserva ovárica? ¿Qué es lo que te encuentras? Es difícil porque depende siempre de la edad. Pero fíjate, la mujer, vamos a hablar de la mujer, que como tiene es cíclica, tiene esos ciclos mensuales y al final esas subidas y bajadas hormonales, si tenemos una descompensación es capaz de también producir descompensación en otros ejes, por ejemplo el inmunológico, el neurológico, etc. Entonces, diría que el eje hormonal es muy importante. Cuando está descompensado es muy difícil cuadrar incluso un tratamiento natural porque la mujer no sabe cuándo ovula de manera regular, o sea que es un componente, el factor ovulatorio. El factor espermático, pues ya sabemos que tenga una mala calidad de vida el varón y muchas veces este es mejorable. Y volviendo a la mujer, también pues que tengamos unas trompas de falopio alteradas, que es donde se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, por lo que si no hay lugar para la cita, no se va a producir la cita nunca. Y luego, como decimos, esos vaivenes hormonales naturales de la mujer, porque es cíclica, esto no lo tiene el varón. Y lo que tiene mal la mujer es eso, que da oportunidad a que ciertas enfermedades autoinmunes se manifiesten. Por eso es tan frecuente las enfermedades autoinmunes en mujeres versus hombres. Por esa cabida, esos cambios hormonales dan pie. Como que le abres la puerta, ¿no? Claro, es decir, esas alteraciones hacen que tengamos, en algún momento se vuelva el organismo frente a ti y acabe atacando tejidos que no tiene que atacarlos en condiciones normales. Qué interesante. Vamos a hablar de mitos. Puedo tener un hijo de forma natural fácilmente con 42 años. ¿Esto cómo lo ves? Te voy a decir como decimos en medicina. No existe el siempre y el nunca. La medicina es muy caprichoso. Y con 42 años se puede tener un hijo natural. Las posibilidades son menos del 5%. ¿Vale? O sea, con 42 años. ¿Se puede? Sí. Pero es mejor que sepas todas las de la ley. Es decir, que sepas que te vas a enfrentar a un desafío que no va a ser solo llegar a conseguir un test positivo, sino a que acabe un embarazo exitoso y que acabes teniendo un bebé sano. Tenemos muchos desafíos. Conseguir el embarazo, que el embrión aguante. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos unas células más mayores, más viejas, suena feo la palabra, y esto hace que tengamos mayor alteraciones cromosómicas y mayor tendencia de que el embrión, por vía natural, por una selección natural de la vida, se pare en alguno de esos pasos. Imagínate que no, que sigue. Pues la mamá tiene más riesgo de preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo, diabetes. Piensa que el cuerpo no está acostumbrado a trabajar por 2 con 42 años. Hay un gasto metabólico muy importante. Por eso siempre te aconsejan, ¿no? Las mujeres que han sido madres más mayores te dan una palmadita y te dicen: yo lo haría antes, porque ahora yo no puedo correr detrás del bebé. Ya, es verdad, ¿no? Es que la energía... Exacto, la energía va disminuyendo a partir de los 35 años junto con todo lo que sabemos de la Pero si calidad. llevas una vida deportista, tienes un buen estado general, ¿realmente estás en las mismas condiciones que una mujer de 30 años o es una percepción? Sí. Es que yo tengo la duda, la ¿no? edad Porque biológica. yo veo a mujeres que vienen a la clínica con un aspecto general fantástico, deportistas, con una vida saludable, que vamos, que parece que tienen 20 años, pero tienen 43 o 44 o 45. ¿Están en las mismas condiciones que otras o es una percepción de que como estás bien y te ves bien, te crees que internamente tu organismo funciona tal y como tú te ves en el espejo o no es verdad? Todo suma y sabemos perfectamente con muchos estudios que la autoestima hace un beneficio interno bastante, o sea, incluso en cualquier eje, en dormir bien.
Si te encuentras mal con tu físico, no vas a tener esa calidad en el eje circadiano, en dormir con calidad, liberar melatonina y tener un buen ciclo. Pero es verdad que hoy día tenemos un acceso muy fácil a la medicina regenerativa, por hablarlo, y la mujer te despista, no sabes, a no ser que mires el DNI, no sabes qué edad tiene. Pero el ovario sí que tiene una edad. La edad del ovario, la edad biológica del ovario, es el órgano que más rápido envejece del cuerpo humano. Ya, que como la naturaleza tenemos nos muy trata mala fatal, suerte. Sí. En los hombres es verdad que, bueno, pues sabemos que existen alteraciones del ADN pues a partir de los 45-50 años, pero la mujer sufre todo esto mucho antes. Y ahora que hablabas de la medicina regenerativa y se implementó muy rápido en la medicina deportiva, en medicina estética. En los últimos años hay un boom de medicina regenerativa en reproducción asistida. Los últimos estudios que se han publicado, creo que ha sido en este año 2024, principios del 2024, sobre la regeneración ovárica han sido con resultados excelentes. La regeneración endometrial también ha tenido muy buenos resultados. ¿Qué otras cosas se están moviendo en relación a cosas nuevas que vengan de otras áreas de la medicina y que nos estén aportando, no sé, mejores soluciones para tener más éxito, ¿no? Tanto en ciclos naturales como en técnicas de reproducción asistida? Diría, no solución, diría herramienta, porque tampoco no sabemos si nos va a dar el éxito, como decimos siempre, ¿no? Porque este camino es muy, muy, muy complejo. ¿Os acordáis del anuncio de hace 20 años de la coenzima Q10, de las cremas de coenzima Q10 faciales? Sí. Pues eso, antes se vendía como que era la panacea, ¿no? Como que era lo mejor del mundo para la piel y bueno, esa coenzima Q10 luego se extrapoló al ovario y se vio que ayudaba a enlentecer un poquito esa oxidación, ¿no? Porque imaginaos que nosotros, ¿no?, cuando envejecemos oxidamos a la misma vez, nos oxidamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos herramientas que, como bien dice Almudena, ahora ya incluso podemos hacer pues vía venosa, o sea, como si fuera una enfermera te puede poner un suero, vía como si te sacara una analítica y a través de él ponerte suplementos antioxidantes que sepamos que llegan a los tejidos de una manera más disponible, como si no fuera oral, y de esta manera conseguir que ese ovario, si creemos que está oxidado, darle algún toquecito externo. Como digo, esto es suma de estrategias. A mí, una sueroterapia o un rejuvenecimiento ovárico siempre va a ir de la mano de unos buenos hábitos de la mujer, porque no me vale de nada hacerle eso si luego se va y tiene una vida llena de grasas saturadas, alcohol, tabaco, etc. O sea, que todo suma estrategias. Y hablando de grasas saturadas y estas cosas, el índice de masa corporal. Háblame del índice de masa corporal, porque vienen mujeres muy angustiadas, culpándose a sí mismas, pensando que su índice de masa corporal es la razón por la que no tienen un embarazo, ¿no? O eso se les ha dicho mucho tiempo. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cómo afecta el índice de masa corporal realmente en el éxito de tu capacidad reproductiva? En el éxito. Mira, el índice de masa corporal va a quedar un poquito desbancado por el perímetro de la cintura. Esto de deciros que ya cada vez hay más estudios que hablan de que el índice de masa corporal, si tú te pesas, con 25 años tienes mucha masa muscular y esto no distingue entre la masa muscular y la masa grasa. En cambio, la cintura sí que suele tener localizada la grasa que rodea, ¿no?, el perímetro. Y esto también está asociado a resistencia a la insulina, inflamación crónica, en fin, te da más información. Probablemente lo desvincule de las clínicas y acabe haciéndose la medida esta de cintura en lugar del índice de masa corporal. Y lo que es cierto es que conforme pasan los años nos disminuye la masa magra, el músculo, que nos activa tanto el metabolismo y nos aumenta la masa grasa, que es un arma de doble filo. Es inflamatoria, encima produce hormonas que no nos interesan. Oye, de verdad es que mal el tiempo y las mujeres, es que nos trata fatal, se nos envejecen los ovarios, nos perdemos los músculos, ¿no? Todo nos juega en contra, ¿no? Hay que reconocer que hay que ser más estricto tanto con la dieta como con la actividad física. Sí, ¿no? Sí, hay que ser más estricto con la edad, porque con esa edad se va acumulando más a nivel central. Muchas mujeres, cambiando de tema, ¿no?, que se acercan a la perimenopausia, dicen, si es que veo que hago lo mismo. Ya, veo que me ha pasado, yo que tengo la menopausia. Y me aumenta el flotador. Total. ¿Qué hago? Digo, mira, es el envejecimiento. Finalmente, claro, no somos superhéroes, vamos cambiando y sí que tenemos herramientas para enlentecer. Voy a decir una cifra, más o menos 5 años es envejecimiento.
Bueno, pero 5 años en te pueden hacer fertilidad un mundo. Es un mundo, vamos, yo por lo menos Así lo es. que veo aquí con los médicos con los que trabajamos, 5 años es Sí, la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? Bueno, nunca se habla de fracaso en fertilidad porque creo que... Oportunidades, ¿no? Porque no tener hijos nunca es fracasar. Otra oportunidad. Es simplemente un tipo de vida diferente, pero no es necesario tener hijos para ser feliz. Háblanos de Harvard. Bueno, todo lo que nos has contado es increíblemente interesante y seguro que las mujeres y los hombres que nos están escuchando van a querer contactar contigo. Lo pueden hacer a través de Qué monas mis hormonas o a través de Vida Fertility. Ahí podéis hablar con la doctora Isabel Castaño. Pero ahora quiero que me hables de la ciencia, de la última novedad en la ciencia. Sé que participas en muchos estudios con la Universidad de Harvard. Háblanos de alguno así que veas que es interesante y chulo. Bueno, uno que lo no hemos comentado. No es complicado. Uno lo hemos comentado, que era la parte de la grasa, ¿no? Tenemos otro. ¿Lo estudiado en Harvard Uno de ellos. Piensa que todo al final se estudia en diferentes puntos del mundo, pero la Universidad de Harvard pues tiene una gran evidencia, tiene unas bases de datos. Como le explico yo a mis pacientes, no estás viendo a una paciente delante de la consulta, sino estás tratando a muchas a la vez. Cuando me dicen, es que ya no tenemos tiempo para ti en consulta, digo, tranquila, estoy viendo a muchas para poder ser mejor. Y así siempre se quedan tranquilas. Dicho esto, tenemos 3 estudios en danza y todos tienen que ver con cómo el estilo de vida afecta a la fertilidad. En este caso, a la mujer, a la reserva de óvulos. Eso que medimos con la antimuleriana o con la ecografía después de la regla, ¿vale? Por el recuento de folículos. Esas 2 medidas tambalean mucho con la edad hacia abajo, ya sabemos, y lo que ocurre es que ciertos factores se ha visto que influyen en cómo una mujer joven puede tener más o menos reserva de óvulos. Hemos estudiado el estrés oxidativo, lo que hablábamos, cómo el estrés que tenemos por la propia oxidación del tiempo daña estas células tan importantes y cómo los antioxidantes pueden mejorar o, ojo, que ya se sabe que hay algún estudio que muchos antioxidantes pueden ser contraproducentes. O sea, que hay que esto es un mensaje para casa, porque mucha gente todo lo que ve en el mercado y en las redes sociales lo adquiere, vamos a llamarlo. Ay, sí, eso ahora cuando me cuentes el tema, el estudio de Harvard, sí que te quiero hablar un poquito de esto, ¿no? De la autoprescripción, de las que acompañan, las personas que acompañan el tratamiento de otras, ¿no? Bueno, ahora hablamos de ese tema. Y el otro estudio que también es interesante es una medida que tenemos en el cuerpo, que ya hay un estudio que hizo una comparación muy buena sobre cómo las hormonas de cuando estamos en el útero de nuestra madre, o sea, cuando yo estaba en el útero de mi madre, cómo las hormonas que tuvo, o sea, en ese ambiente, si estaba relacionado con disruptores endocrinos, con tóxicos, etcétera, influyen en cómo tenga yo las hormonas. Y hay una medida... O sea, cómo tu madre se expuso en su entorno va a repercutir en mi reserva de óvulos o en mi salud hormonal. Ah, qué interesante. Y hay una medida que son los dedos, y si os fijáis desde casa, no es lo mismo tener el segundo dedo más largo que el cuarto. Y es que el segundo dedo se asocia a hormona femenina, a estrógenos. Se asoció en ese estudio. Y el cuarto dedo se asocia a andrógenos, a hormona masculina, que está asociado a síndrome de ovario poliquístico y que sabemos que en algunos casos también implica problemas de fertilidad cuando los ciclos no son regulares. Así que miraos la mano porque muchas veces eso os puede dar una pista. No os agobiéis, ¿eh? Esto es una asociación sola. Lo que me estás diciendo es que según el dedo, exacto, la longitud de los dedos te va a indicar se asoció. Tiene cierta asociación con una correlación con tu situación hormonal. El segundo, el que está más cerca del pulgar, el segundo se asocia a estrógenos más altos, es la hormona femenina, para que lo entendáis. Y el cuarto se asocia a hormona masculina, por lo tanto a veces se asocia a síndrome de ovario poliquístico. O sea, si tienes más largo el cuarto que el segundo, o sea, ¿se miden uno en relación a otro? Sí, claro. O sea, uno en relación a otro. O sea, si tienes el cuarto más largo que el segundo, tienes más componente de estrógenos. Exacto. Y si es al revés, andrógenos. Ah, qué interesante. Madre mía, qué cosas hacéis en Harvard. Estos americanos están muy locos. Sí. Pues mira, hablando de ciencia, ¿no? Hablabas antes de los antioxidantes, que en un momento dado se observó cómo podían ayudar a enlentecer el proceso de envejecimiento, a enlentecerlo en cierta medida, no evitarlo, pero a controlar un poquito sus efectos, ¿no? Y que más adelante, haciendo estudios más profundos, se ha visto que algunos de los antioxidantes no solo no producían este efecto protector, sino que eran perjudiciales. Por lo tanto,
el mensaje está claro, hay que estar en manos de especialistas que prescriban las cosas que te tomas, porque aunque parezcan muy poco invasivas o que no te pueden hacer mucho daño, porque lo puedes comprar en un supermercado o en un herbolario, todo te va a influir. Y si tú no tienes un proyecto complejo en tu vida, como es ser madre, ¿no? Quedarte embarazada, pues seguramente no vas a notar la diferencia. Pero si estás en un proceso de estas características en las que quieres que tu cuerpo esté en las mejores condiciones para tener un bebé, bien de forma natural o bien a través de una técnica de reproducción, es muy importante estar en las manos adecuadas. Sí, porque lo que decíamos de los antioxidantes o cualquier vitamina, imaginaos la vitamina D, sabemos que en dosis tóxicas pues tampoco nos va a ayudar y nos ayuda muy bien al metabolismo, a la energía, no solo a la salud ósea que antiguamente tanto se hablaba. Y sí, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque finalmente la gente asocia natural a lo que ve, ¿no? Pero igualmente eso pasa por un proceso químico, es decir, que venga del ficus no significa que no haya pasado por un laboratorio. Que no te estás comiendo un ficus. Exactamente, hay que tener en cuenta que igualmente es una cápsula o lo que sea y eso ha pasado por un laboratorio, igualmente, ¿vale? O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta porque el cuerpo tiene que trabajar todo esto y ponerlo en sus diferentes sitios y metabolizarlo, no es al final algo tan invasivo como dice Almudena, pero tenerlo en cuenta que aquí también hay un arte de saber qué potencia qué en la mínima dosis, no dar de todo en la máxima cantidad. Claro, claro. Y nos hemos encontrado ahora, está bastante de moda las personas que han tenido experiencias, ¿no? Que han sido pacientes de reproducción asistida, que han tenido una experiencia con éxito, tienen sus bebés y sienten el deseo de acompañar a otras pacientes en este proceso. El proceso de tener un bebé, especialmente si has pasado por técnicas de reproducción asistida, es un proceso emocionalmente muy duro. Y nos estamos encontrando que estas personas se convierten en consejeros de otros pacientes hasta el extremo que les aconsejan sobre medicaciones, sobre dosis, sobre vitaminas. Eso es algo que nos está dando un poquito de miedo, ¿no? Que hay como cierta corriente social a entender que como tú has tenido éxito y además lo has leído en internet, hay mucha información muy válida en internet y otra pues no tanta, pero hay mucha muy válida, pero la interpretación y la personalización se pueden perder y puede llegar a ser peligroso, ¿no? No sé si tú esto lo estás viendo como lo vemos en Vida Fertility, ¿no? Te estoy escuchando y estoy viendo lo que me pasa a mí en consulta y es que finalmente tenemos lo que decíamos de los antioxidantes y luego los medicamentos que ponemos, imagínate, ya una vez que estás en una clínica de fertilidad. Yo como algo personal, desde mi percepción, no veo adecuado que esa persona que finalmente se ha hecho coach o como lo quieran llamar, tenga capacidad de modificar u opinar sobre un tratamiento ya médico que se ha producido, que se ha hecho con trabajo, con cariño, con empatía desde una clínica de fertilidad, porque lo que queremos es lo mejor para el paciente. Trabajemos desde casa, trabajemos en consulta, te acompañemos todo el embarazo, ¿no? Finalmente queremos lo mejor. Y cuando hay ciertas, sí, ¿no? Que llamamos, se meten, ¿no? Por decirlo de una manera, en la labor profesional. Hombre, claro, al final el paciente es difícil que le pida el título a alguien, ¿no? Eso queda muy mal, pero sí que, de verdad, desde mi punto de vista, aseguraros de con quién os acompaña en este proceso, porque suena muy bien, suena muy atractivo, que te acompañen todo el proceso hasta que consigamos el test de gestación positivo, pero hay que tener mucho cuidado, tanto por la medicación que te ponen, suplementación, como por la capacidad que tienen, ¿no? de meter, de querer opinar, manipular sí. Algo. Sí. Pues en la medicación suele haber menos injerencias, es más en los complementos adquiridos sin receta, ¿sabes? Sí. Todos los suplementos que bueno, tú sabes, ¿no? Que tienen algunas vitaminas, algunos antioxidantes, pues tienen efectos importantes en el éxito o el fracaso del ciclo y que hay que prescribirlos desde un ginecólogo especialista que entienda bien tu caso y tu proceso, ¿no? Pero te digo, me ha pasado que si esa paciente que decimos que se ha transformado en coach porque tuvo un buen éxito, tuvo ya una experiencia, se aprende mucho porque son épocas que ya sabéis, la mujer es muy resiliente cuando está pasando un proceso de fertilidad y empapamos toda la información que nos puede ayudar para tener, como decimos siempre, el éxito. Y es que sí que he visto como si esa mujer se ha tratado en una clínica X,
y se atiende a una paciente que se trata en otra clínica, acaba diciendo, no, pero es que a mí no me hicieron ese protocolo, ¿por qué no te haces esto? O sea, sí he visto cómo llegan a meter cierta manipulación en la medicación pautada por el profesional sanitario. Entonces, en ese sentido sí que creo que pueden llegar, por eso es importante, no solo la suplementación que dice Almudena, que es muy importante, sino que he visto también grados de injerencia en la medicación, ¿no? Eso ya es peligroso. Creo que debe ser hasta ilegal, ¿no? No que prescriban, sino que, sí, pero aconsejan, dicen, y entonces a los pacientes quítate les genera esto, pues, inseguridad, ¿no? Y les genera miedos y después, digamos, que vinculan el éxito o el fracaso a cosas que no han tenido que ver con el éxito o el fracaso, ¿no? Pues muy interesante, muy interesante. Creo que se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte, Isabel. Sé igualmente, que te hemos robado Almudena. Bajando del avión. Espero que cuando vuelvas tengas otros estudios que compartir con nosotros. Todas las pacientes, hombres y mujeres que quieran tener un bebé de manera natural o bien a través de técnicas de reproducción asistida, pueden ponerse en contacto con Isabel Castaño a través de la página de Vida Fertility en el apartado de salud reproductiva o en Que Monas Mis Hormonas. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Almudena. Te vemos por aquí en la clínica. Un abrazo.